encuentren vela, yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si su padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Den Señor. un fuerte Jesús. aplauso a la palabra de Dios Amén. que hoy se nos ha proclamado. Bendito sea, Señor, por esta palabra. Gloria a ti. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta versión, que es un poco más corta, preparé la larga. Sin embargo, porque esta versión corta descuida algunos elementos tan importantes de la liturgia hoy. Bueno, trataré de acomodarlo. Hoy la liturgia, en la segunda parte, en el Evangelio, nos hace tener y nos llama la atención sobre la actitud que debe tener un cristiano frente al Señor, de cara al Señor. Y la actitud que debe tener un cristiano de cara al Señor, voy a permitirme leer la última parte de la versión larga. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Muchas veces nosotros, hermanos, cometemos faltas, llamémoslo pecado, llamémoslo faltas, como queramos, frente a la vida de fe. Y unas son por ignorancia, otras adrede, que aún sabiendo las consecuencias cometemos esa falta. Pongo ejemplo: aquella persona que acude a adivinos, que acude a brujos, etcétera. Aquellos que lo hacen por ignorancia, pues pobrecitos, no sabían que es malo, no sabían que eso trae consecuencias nefastas para su vida espiritual, para su familia, etc. Pero aquel que sabiendo las consecuencias negativas, acude, asiste o practica hechicería, brujería, etc., pues esa persona está en una falta mucho más grave, mucho más severa. Y así podríamos ir por todos y cada uno de los ejemplos que queramos poner. El ejemplo de la fidelidad, el ejemplo de la administración de los bienes, etc. Si tú sabes que es malo, no lo hagas. Pero si sabes de antemano que trae consecuencias negativas, una actitud, una acción en tu vida, pues ten en cuenta que recibirás, aquí el Señor nos habla de un castigo peor. Y la segunda actitud, entonces la primera actitud es la conciencia. Haz uso de conciencia. Tú no eres tonto, tú eres un ser inteligente y sabes qué está correcto y qué está incorrecto. Si conoces de la palabra del Señor, si el Señor te ha dado esta oportunidad para salir de la ignorancia y comenzar a caminar
en sus caminos, pues entonces asume esa actitud, una actitud de conciencia frente a lo que está bien y a lo que está mal. Y segundo, dice el Señor, Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Y el Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente? Es la pregunta del Señor. Por lo tanto, la segunda actitud frente a la palabra de Dios es la actitud, y a la palabra de Dios y a la vida, es la actitud de administrador. Y creo que nosotros, los católicos, frente a las cosas del Señor, frente a la vida, tenemos que tener actitud de administrador. ¿Actitud de qué? Administrador, no de dueño. Administrador es aquel que se le confiere una facultad, una responsabilidad para administrar unos bienes, ¿cierto? Por ejemplo, si usted tiene una empresa, usted es el dueño, pero le concede la administración a un tercero, a una persona, y le dice: administreme esto. ¿Cuál tiene que ser la actitud de ese administrador? ¿Ser un qué? Un administrador diligente, un administrador que potencia al máximo pues esa empresa. Porque si la empresa da pérdidas, ¿qué puede decir usted del administrador? Que es un administrador ¿qué? Malo, negligente. Y hermano, usted en la vida, usted y yo en la vida, somos administradores, no somos dueños. Usted es administrador de su familia, por ejemplo. Sienta que usted es administrador, no dueño, porque el dueño muchas veces derrocha. Usted es dueño, y el dueño se esfuerza porque tiene que presentarle el administrador se esfuerza porque tiene que presentarle al amo ¿qué? Resultados. Ustedes y yo nos tenemos que esforzar porque tenemos que presentarle al dueño de la vida ¿qué? Resultados. ¿Cómo administras tu familia? ¿La estás administrando bien? Hoy día los papás se les ha olvidado que son administradores de su familia. Los padres de familia ya no son administradores. Los que administran el hogar son los hijos. Se les ha olvidado su rol. El rol de administrador. Quien manda en la casa ya no son ustedes, sino sus hijos. Terrible. Y entonces, entre más adulto, más grande está el hijo, peor. Todavía se acercan a uno algunas mamás, algunos padres de familia, a decirle: padre, ¿qué hago con mi hijo tan rebelde que le digo que haga esto y no lo hace? Y es exigente, y es grosero, altanero, y no llega a la hora que se le dice. Y le pregunto: ¿cuántos años tiene su hijo o su hija? No, 15 años, 16 años. Y yo le digo: ¿y usted se deja mandar de ese culicagado? ¿Usted se deja mandar de él? Por favor. Por lo menos en mi casa, mi mamá me decía: hasta que usted no se sepa sostener solito y viva aparte, usted tendrá que llegar a la hora que yo le diga, hacer lo que yo le mande y someterse a las normas de la casa. ¿Qué tenía que hacer yo? Sí, mamá. Porque esa es la labor de mamá y papá, ser administradores de ese hogar. Si un administrador en una empresa es lapso con sus empleados y los empleados hacen lo que les viene en gana, ¿qué va a pasar con esa empresa? Pues los empleados llegan a la hora que quieren, y si llegan,
No, pues no funciona esa empresa. Pues hermano, tu hogar es una empresa. ¿Y de quién depende de que ese hogar funcione? De ti. No te estoy mandando a ser autoritario, pero sí a que tengas autoridad. Entonces, tu hijo es rebelde porque tú has olvidado tu rol de administrador de tu hogar. En tu casa se hace y se realizan las cosas según las normas de tu hogar. Bájense de la nube, jóvenes. El día que ustedes quieran hacer lo que quieran, llegar a la hora que quieran, comer lo que quieran, hacer lo que quieran, será el día que ustedes tengan con qué autosostenerse económicamente y puedan sostener su casa, su apartamento. De lo contrario, están en su casa, en la casa de sus papás, y se hace lo que sus papás mandan. ¿Cómo les quedó el ojo? Lo siento, pero es así. Porque si el hijo no quiere esa comida, entonces hay que hacerle otra. No, en mi casa era, es lo que hay para comer. Come o se muere de hambre. Ya, es sencillo. Si hay solo frisoles, decimos en Antioquia, en mi tierra, frisoles, pues comes frisoles, no hay más. Esto no es un hotel, decía mi mamá, donde tú eliges qué comer. No. Hermanos, no se les olvide, conciencia y rol de administradores. El Señor es el amo, es el dueño. Te va a pedir cuentas de la administración de tu hogar. Sé buen administrador de tu hogar. Y para ser buen administrador hay que tener autoridad. ¿Hay que tener qué? Autoridad. Autoridad. Levántense los jóvenes. Pónganse de pie los jóvenes. Los jóvenes. Bueno, vamos a poner una norma. Los jóvenes entre los 18 y los 30 años. Pónganse de pie. Ahora los niños también. Los niños entre los 5 años y los 18. Los niños, los jóvenes. A ver. Muy bien. Solo ellos, escuchen, hoy van a regalarle ustedes un aplauso a los papás, ustedes mismos, son ustedes. Porque la labor de administrar no es fácil. No es fácil. Sean queridos con sus papás, que duro les toca muy duro. Y están haciendo lo mejor para que ustedes sean felices. Trátenlos con amor, con cariño. No sean tan exigentes. Más bien, apórtenle paz a sus familias y serán un hogar muy feliz. Amén.